Buenas noches y bienvenidos de nuevo a una edición de La Noche Sutil, programa que realiza Espacio Sutil Televisión referente al misterio y la espiritualidad. Hemos hecho una primera edición de este programa hace pues prácticamente un mes que se publicó. El programa se dedicó a la luna, a los misterios de la luna. Y hoy, junto con Ricardo Izquierdo y con Eva Collado, yo soy Iván Rodríguez, pues vamos a hablar de una cuestión que venía casi inevitablemente después de hablar de la luna, y es la del contacto extraterrestre. Entonces, en el programa de hoy lo que vamos a hacer es dar un repaso a esta controvertidísima cuestión, a esta cuestión que ahora mismo está muy de actualidad debido a cómo se van desarrollando los últimos avistamientos masivos que se están produciendo en el mundo y que por lo tanto, pues ahora mismo es un tema del cual se habla intensamente. Nosotros hemos estado consultando multitud de vídeos, multitud de podcasts, hemos hecho una investigación exhaustiva, pero el programa, por supuesto, igual que hicimos con el misterio de la luna, no lo vamos a enfocar para dar datos, sino que lo vamos a enfocar para hacer una relación entre lo que se entiende por la cuestión extraterrestre desde el punto de vista de la espiritualidad. Por supuesto, pues dando nuestra visión personal a partir de lo que se ha publicado, a partir de esa inmensa cantidad de material que tenemos disponible en Internet. Por lo tanto, pues empezaremos hablando un poco de la cuestión extraterrestre en general y luego ya daremos una visión desde el punto de vista de la espiritualidad. Pues bien, Ricardo, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Qué opinas tú de esta cuestión? Cuéntanos un poco cómo ves este programa. Bueno, pues como decía Iván al principio, era casi obligado que a continuación de la Luna tuviéramos que seguir hablando de lo que hay más allá de la Tierra y el elemento principal es el contacto, es la relación que hay con los extraterrestres o seres interdimensionales o llámalo X, porque al final no tenemos una concreción, aunque en gran parte sí, pero ¿de dónde vienen? ¿Son de este universo? ¿Son de otro? ¿Son intraterrenos? ¿Son de un planeta? ¿Son de otro? Entonces, bueno, se viene un buen programa, se viene un gran tema, así que nada, vamos a empezar con ello. Por supuesto que sí. Eva, ¿qué nos cuentas de cómo se plantea el programa? Pues a ver, creo que es un tema muy interesante que, como has comentado, está ahora mismo ahí en la línea para ver cómo reaccionamos todos, ¿no? Un poco. Y creo que es un tema bastante controvertido, por eso, porque el enfoque que siempre hemos tenido respecto a ese tema de miedo y tener cuidado y un poquito a ver cómo reacciona la población respecto a ello. Muy bien, pues yo creo que podemos empezar hablando, por supuesto, del universo. Si hablamos de contacto extraterrestre, tenemos que hacer referencia a lo que hay fuera de nuestro planeta. Aquí, por supuesto, pues hay una grandísima variedad de visiones en la Tierra. La predominante es la derivada del paradigma científico materialista. El universo físico es material, se circunscribe precisa y exactamente a lo que vemos, a lo que podemos observar con los telescopios. Y bueno, pues los últimos avances en observación espacial pues nos dicen que el universo pues, se compone de un espacio inconmensurable y trillones de galaxias que ahora se van pudiendo captar según se enfoca cada uno de los telescopios modernos pues, en un punto más lejano, ¿no? Imaginaos vosotros que uno de los telescopios se enfoca en un punto de 10 millones de años luz de distancia, es decir, viajar a la velocidad de la luz durante 10 millones de años. Pues en ese punto se siguen viendo trillones de galaxias y eso es un punto nada más en el cielo de los infinitos puntos hacia los que podemos apuntar. Entonces, imaginaos el tamaño del universo. Pero, sin embargo, ya os digo que desde el paradigma científico no se contempla nada más que un universo físico-material. Por supuesto,
Esto contrasta con la visión de la espiritualidad en la que estamos completamente acostumbrados a hablar de los niveles dimensionales. Es decir, en la espiritualidad el espacio-tiempo tendría muchas densidades y cada una de esas densidades podría alojar diversos escenarios de diversos personajes con sus cuerpos de diferentes densidades y además podrían compartir el mismo espacio y no se tocarían una con la otra. ¿Cómo ves tú la cuestión del universo desde el punto de vista de esa confrontación que tiene la espiritualidad, la visión espiritual con la visión científica? Pues voy a intentar ser educado, porque es que me parece que la ciencia, primero que la ciencia es un pilar de poder que está totalmente controlado, secuestrado y que no vela por comunicar una información a los seres humanos. Entonces, bueno, pues ellos saben que lo que dicen es mentira y lo que dicen es que sí, que efectivamente todo es un universo físico-material donde no hay vida en ningún planeta porque, bueno, porque yo qué sé, es un absurdo. Y lo que comentan me parece muy interesante, ¿no? El tema de, oye, no necesariamente tiene que haber formas de vida basadas en carbono en toda la galaxia, que por supuesto las habrá, pero también existen otro tipo de formas de vida, incluso formas de vida que nosotros no podemos ver. Pregúntale tú a una hormiga que es un coche. Sin embargo, el coche existe, ¿cierto? Entonces, a mí todo el paradigma científico en este sentido y en muchos otros, pero en este en particular, me parece una tomadura de pelo. Y sí, me parece una tomadura de pelo. Entonces, bueno, para eso estamos también nosotros y para eso hay muchísimos otros divulgadores intentando aportar un poco, ya no de luz, sino de coherencia, de sentido común, de dos y dos son cuatro, ¿no? Entonces, bueno, a mí, como la pregunta, ¿no? ¿Qué te parece? Pues me parece una filfa. Sí. ¿Cómo lo ves tú, Eva? ¿Cómo ves tú esta cuestión? Porque Totalmente de efectivamente acuerdo. es que hay veces que hablar de esto resulta hasta ridículo Claro, es que cuando tú provienes de la te espiritualidad. da O un sea, poquito resulta como esa. artificial hablar de esta cuestión. Sí, es que muchas veces, pues lo que es la ciencia, para la cual solamente existe lo que es tangible, pues en este tema pues no vamos a ningún lado, porque claro, si no lo ves, no existe. Entonces, claro, es que no vamos a ningún lado con ellos, a ningún lado. Entonces, claro, lo que has dicho es un estamento de poder, la ciencia en sí, o sea, Una religión. exacto, sí, Una o sea, religión. lo que dice la ciencia es lo que es. Y entonces, pero bueno, vamos a ver, habrá que cuestionar las cosas para avanzar en algo. Entonces ahí, pues, respecto a este tema en concreto, pues nos frena y claro, y entonces, para que no nos interesemos en ello, pues, ¿qué es lo que hago? Pues meto miedo y entonces ten cuidado, porque si en el caso de que aparezca un extraterrestre, vaya por ti, cuidado. Pues como veis, ya desde el principio del programa estamos estableciendo nuestra postura. Nosotros somos divulgadores de espiritualidad principalmente y bueno, pues si alguien se asomaba a la noche sutil para ver un programa desde un punto de vista científico, pues vamos a tocar el punto de vista científico, pero desde luego nuestras conclusiones van a ser diametralmente opuestas. Nosotros, los que estamos en contacto con la espiritualidad, pues tenemos un conjunto de creencias que son pues completamente opuestos al conjunto de creencias común en el mundo. Nosotros pensamos que hay algo más que lo físico, nosotros creemos en el espíritu, nosotros pensamos que el espíritu es la única realidad, es la que organiza todo, pensamos que todo esto son escenarios de manifestación, de experimentación, y por lo tanto, pues ese va a ser nuestro enfoque. No obstante, esto no va a hacer que no describamos lo que piensa la opinión mayoritaria en el mundo. Y sobre todo, pues comenzando por una cuestión que, bueno, pues efectivamente a nosotros nos causa hilaridad, pero es que es una cuestión que se está manejando todavía hoy en el mundo y mucha gente se la está planteando. ¿Estamos solos? ¿Estamos solos en el universo, Ricardo? Evidentemente es imposible que estemos solos en el universo. De hecho, mi punto de vista es que estamos absolutamente rodeados de vida, pero que nos han ido poniendo como un escenario, como unos biombos de no, 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 estamos solos, no hay nada, no hay nada, no hay nada que ver, a través de, no de nuestros ojos, sino desde el prisma de una cámara que se supone que ha ido a Marte o que se supone que ha ido a la Luna. Y entonces te montan una cosita ahí, un teatrito,
para que no, hombre, no, estamos solos, tú no te preocupes, Rey, que aquí no hay más que lo que digo yo. Entonces, claro que no estamos solos, por supuesto que no estamos Es solos. que, o sea, simplemente pensando en la inmensidad del universo, dices, o sea, pero no va a ser este punto solo en el que hay gente, por llamarlo de una manera. O sea, no lo sé, o sea, es que hay que tener, no sé, un poquito de curiosidad. Claro, sí es que lo que ocurre es que la visión oficialista, por supuesto, está basada en la ciencia. Esto se entiende en un nivel. Si tú vas un poco más arriba, pues después de consultar muchísima información alternativa, por supuesto, información que no sale en los medios oficiales, pues te acabas dando cuenta de que en realidad pues hay un montaje, hay un sistema de creencias prefabricado, artificial, que lo que nos quiere es hacer creer pues lo que conviene que creamos, ¿no? La visión oficialista científica, bueno, pues es sencillamente que la Tierra es un planeta único en el universo, que es el único habitado, que la vida nació por cuestiones aleatorias y que, bueno, pues ha ido evolucionando, la evolución de las especies, y hemos llegado al estado actual en el cual pues somos el ombligo del universo, somos la única población del universo. Todo lo que aparece por el cielo, pues decimos que son globos aerostáticos, incluso los que vienen pintados en esos materiales arqueológicos, en esas pinturas rupestres, pues también eran globos aerostáticos en su momento. Y bueno, pues todo esto es una negación tan absoluta que realmente pues, ha llegado un momento en el que no se puede sostener. Es decir, el estado actual de la cuestión es que ahora mismo ya hay un gran porcentaje de la población mundial que no tiene nada que ver con la espiritualidad. Y esto está reconocido además por el oficialismo, que hay un alto porcentaje de la población mundial que ya piensa que hay vida inteligente extraterrestre, que no estamos solos. Esto sin hablar ni una palabra de la multidimensionalidad, simplemente pues gente que aplica el sentido común, que vamos a ver, es que nos están tratando como si estuviésemos todavía en la Edad Media o mucho antes, ¿no? Entonces, debido a que esta cuestión no se sostiene, por supuesto, hay una visión alternativa a la oficialista. Esta visión alternativa se basa en múltiples experiencias de contacto. ¿Cómo es esta cuestión de las experiencias de contacto que se han tenido a lo largo de la historia desde que hay registros audiovisuales, Ricardo? Esto es un melón. Quedaría solamente esto para hacer 40 programas, porque desde que el hombre es hombre ha experimentado contactos, desde bueno, los carros de fuego que se hablan en la Biblia, eh, los famosos dioses, ¿no? Que al final un dios es, como decía Arthur C. Clarke, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Cualquier contacto con un ser que tú no eres capaz de ubicar en tu cosmovisión es un dios. Entonces, desde la noche de los tiempos hasta el momento presente, hay centenares de miles de ejemplos de contacto con entidades que muchas veces se parecen a nosotros, otras veces no. Otras veces se adaptan a los elementos culturales del que experimenta ese contacto, otras veces no. Entonces, bueno, es un campo que no solo abarca la manifestación física, es decir, que pueda venir un vecino de Pléyades y que tenga una manera de comportarse concreta, como bueno, pues un vecino de Teruel, ¿no? Sino otras experiencias que van más allá de una relación coherente, y cuando digo esto me refiero a que un vecino de Teruel pues, tiene una configuración concreta, pero es que también hay experiencias de cosas que son muy abstractas. Entonces, ¿de dónde viene cada cosa? Esto no es solo vengo de un planeta y vengo a hacerte una visita. No, 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 no. Hay mucho más, mucho más. No es solo un contacto de igual a igual, sino que el abanico es enorme. El abanico es enorme. ¿Se ven ovnis ahora, Eva? ¿Hay avistamientos o no los hay? Hombre, yo te diría que sí, pero nos van a decir que no. Pero claro, como lo enfocas, que
claro, no lo ves así en directo a la luz del día. Hay testimonios audiovisuales, hay grabaciones de Hay ovnis. grabaciones y hay ¿Dónde mucha aparecen? documentación. En Internet puedes encontrar muchísima información, vídeos, y luego pues la gente que ha, digamos, salido del oficialismo y ha intentado transmitir la información de cosas que ha visto en directo, ha transmitido muchísima información de experiencias que ha vivido, de trabajar en directo pues, con gente extraterrestre. Pues quien quiera tener una pequeña referencia de la historia de los avistamientos ovnis puede hacer una sencillísima consulta en la Wikipedia. En la Wikipedia, con la entrada principales avistamientos ovni, va a ver que hay una referencia de avistamientos desde que el hombre sabe escribir, es decir, desde mucho antes de Cristo ya hay multitud de documentación pues en lo que es la arquitectura, la escultura, los registros pétreos de las civilizaciones antiguas, en donde pues, ponían los principales acontecimientos. Ahí ya se ven dibujados ovnis, ahí ya se ven dibujados en las cuevas, las pinturas rupestres, seres que no son humanos. Todo esto lo que hace es que haya una evidencia abrumadora que no ha parado desde miles de años antes en los que podemos tener registros arqueológicos hasta la actualidad, pero es que se ha ido intensificando, se ha ido incrementando hasta tal punto en el que, como hemos dicho antes, el oficialismo ya no puede contener la opinión pública sobre esta cuestión y, como veremos más adelante, pues ya están empezando a abrirse ligeramente a decir que habrá que estudiar el fenómeno. ¿Cómo que habrá que estudiar el fenómeno, Ricardo? Pero escucha, por lo menos, o sea, es que por lo menos, claro, ya ahora están diciendo, oye, igual hay que ir a mirar ahí, ¿sabes? Que no es un igual hay que ir a mirar ahí, es un, hostia, esto ya no hay quien lo tape, esto ya no hay quien lo tape, o sea, igual tenemos, claro, igual tenemos que soltar un poco de cuerda. A mí esto tampoco que me deja tranquilo, o sea, porque yo me voy a tener que fiar de alguien que me ha estado mintiendo toda la vida. ¿Y qué me vas a contar? Porque decías una cosa al principio, que era, oye, ten cuidado porque a lo mejor estos son tan puñeteros como los hombres. Porque claro, el hombre que ha hecho una serie de cosas que no vienen al caso, vamos a invadir aquí, vamos a invadir allá. A ver, si los extraterrestres hubieran querido invadir hace cientos de años, ya nos habrían frito. O sea, entonces no tiene sentido, pero claro, a ti te tienen que vender doctrina de shock para que tú no quieras saber nada de eso o virgencita, virgencita que me quede puesto. Entonces, bueno, no sé qué es peor, si el remedio o la enfermedad en este sentido. No sé si es peor que hablen o que se estén calladitos. Bueno, después de las múltiples referencias históricas que tenemos, que se pueden consultar en Internet inmediatamente, sin dejar pasar ni 2 segundos, llegamos al siglo XX y llegamos a la Segunda Guerra Mundial y llegamos a la era espacial y llegamos a los programas espaciales. Nosotros hemos tratado esto cuando estuvimos hablando sobre los misterios de la Luna. ¿Qué se deja ver, Eva, en lo que se dice del programa espacial oficial sobre esta cuestión y qué otras cosas se están ocultando de las que hay evidencias palmarias de múltiples testimonios de personas que han participado en este programa espacial y nos dicen qué es lo que han visto? ¿Qué ha ocurrido en la era espacial en relación con los ovnis? Hombre, yo creo que realmente no nos han dicho nada, o sea, nada. Que tienen información muchísima y que nos han transmitido absolutamente nada. ¿Por qué? Pues me imagino que hay billones de motivos, porque hay, pues, digamos, entre los gobiernos, a ver qué puedo sacar yo de esto en mi propio beneficio antes de poder, digamos, ayudar a la población en cuanto a la información que he recibido, ¿no? Porque se está buscando, pues es que se hace desde el ego humano. Entonces, ¿qué hay? Pues la dualidad, bien y mal. Este quiere algo de mí, me viene a atacar, entonces pues yo de este puedo sacar esto para machacar al otro. Entonces hay un enfoque desde ahí, pues eso, digamos, humano, desde el mismísimo ego, desde la mismísima dualidad. ¿Qué información hay alternativa? Pues toda, toda. Y toda la que te viene es
pues desde el amor, que eso es lo que llama la atención, ¿no? Que es más una ayuda hacia nosotros que un centramiento en esa dualidad desde la que partimos nosotros aquí. Entonces, Ricardo, hay un programa espacial secreto, oculto, que se ha mantenido desde el principio de la era espacial. Totalmente. Vamos a ver. Como decía Eva, si tú de repente encuentras un elemento desconocido, inexplorado, que te puede servir de alguna manera, yo no te digo para controlar a la población, que por supuesto que te puede servir de alguna manera, tú vas a analizarlo, lo vas a explorar, lo vas a testar y sacarás unas conclusiones. Sacarás unas conclusiones. De hecho, luego comentarás un detalle de militar israelí que ha comentado ciertas cosas y esto no hace otra cosa que suscribir teorías, filtraciones de personas que han estado involucradas en eso o que casualmente han investigado eso. Luego haré un inciso en esa noticia para ampliar. Y claro, pues, eso no lo va a saber la gente. No tengo que comentar nada de esto porque vamos a ser un poco adultos. El sistema mundial es un sistema de manipulación, de granja humana, donde al ser humano se le explota y el ser humano es una oveja que no tiene que saber nada, no tiene que saber que la vida detrás de la valla es segura y es saludable, porque entonces me quedo sin la granja. Entonces, por supuesto que hay un programa de exploración espacial, cientos de miles de millones, sobre todo de la parte estadounidense, escondidos y derivados a una exploración y a una indagación de sistemas de control, de contacto con otras civilizaciones, de intercambios de tecnología. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bien, pues nosotros lo que vamos a hacer es analizar el fenómeno del contacto extraterrestre desde cómo ha ido progresando el conocimiento por la gente, por la población, el conocimiento alternativo al oficial y cómo hemos ido pasando de que el fenómeno ovni fuesen simples avistamientos, que es lo que sigue sosteniendo la versión oficial, que solo hay avistamientos de objetos voladores no identificados, que no quiere decir que sean extraterrestres. Luego tenemos una evolución hacia el contacto, por supuesto. El contacto se niega rotundamente por el oficialismo. El avistamiento, bueno, pues se puede reconocer porque ya es una evidencia, pero el contacto se niega. Y sin embargo, hay muchísima gente que ha tenido contactos, que ha sido abducida, que ha recibido información, que ha recibido revelaciones y que, por supuesto, ha recibido una cantidad de información inmensa que coincide además con la información de los textos espirituales revelados. Toda esta visión del contacto, que es una visión mucho más evolucionada que la del avistamiento, nos lleva a la visión de la intervención. Cuando analizas la información que nos dan las inteligencias extraterrestres que han contactado con nosotros, ahí se ve muy claramente una perfecta coincidencia con lo que dice la revelación espiritual actual. Es decir, nosotros tenemos un mundo, un planeta Tierra, que es un planeta extremo en el sentido de que tiene un rango de libre albedrío para los habitantes que estamos aquí teniendo esas experiencias del espíritu. Esto hace que sea un planeta con una historia completamente escabrosa y que hayamos tenido una fuerte intervención de inteligencias negativas, oscuras, pues desde el principio prácticamente de la humanidad. Con lo cual, aquí tenemos tres visiones. La visión que la gran mayoría de la humanidad piensa que es el fenómeno ovni, simple avistamiento. Tenemos la visión del contacto. Los que empiezan a investigar se empiezan a dar cuenta de que hay muchísima gente que ha sido contactada, de que el oficialismo ha sido contactado y lo están ocultando, de forma que hay también dos versiones de lo que ha ocurrido desde el punto de vista institucional, la que se cuenta a la gente, como decía Ricardo, y la que ocultan completamente. Pero es que esto lleva ocurriendo 60 años, con lo cual la historia del contacto oculto con extraterrestres ha tenido unas consecuencias tan inimaginables en cuestiones de tecnología, por ejemplo, transferida desde la inteligencia extraterrestre hasta esa élite humana que la ha ocultado para favorecerse de ella. Claro, toda esta visión nos ha llevado finalmente a que mucha gente ya es consciente de lo que ocurre en la Tierra es que hay una intervención, por supuesto,
de las fuerzas negativas, las que quieren que la Tierra no evolucione, y una intervención de las fuerzas positivas, las que quieren liberar de ese aprisionamiento que se está causando, ¿no? Entonces, vamos a empezar por la visión oficial, la visión del avistamiento. Ricardo, ¿qué es lo que hace el institucionalismo, el oficialismo con respecto a la cuestión ovni tradicionalmente? ¿Qué es lo que hace y por qué? ¿Y qué comenta esa noticia que estabas diciendo antes de lo que sigue ocurriendo? Bueno, el institucionalismo lo que quiere bueno, es un paternalismo exacerbado, donde lo que quieren es que tú no pienses más allá de lo que ellos te dicen que tienes que pensar y que no hagas otra cosa que lo que ellos dicen que está bien, que te portes bien y que seas un buen ciudadano o oveja para que, bueno, no despiertes, porque vamos a ver, a mí esto me recuerda un poco a como si esto fuera un vecindario y hubiera una familia que está tratando mal a los niños o que les está educando de una manera desagradable. Y todos los niños van creciendo y ya son adolescentes. Entonces, el vecindario, mientras los niños son pequeños, dice, pues es que no puedo hacer nada porque son muy pequeños. Pero entonces van creciendo y se vuelven adolescentes, ya empiezan a tener cierta conciencia. Y entonces se les empieza como a comunicar cosas desde fuera, ¿no? Como las canalizaciones, como tantas informaciones que vienen a como decirles, oye, ¿sabes? Tus padres son unos personajes que no quiero utilizar palabras malsonantes, ¿no? Pero es que fuera de tu casa hay un montón de cosas, ¿sabes? Y entonces como que esos niños van despertando, ¿no? Y la postura es la institución. La postura es que tú sigas siendo niño y no salgas de tu casa, porque si no, esos padres viven de ti, no al revés, ¿no? Y la noticia que hablábamos era que hace unas semanas un ex jefe militar israelí, director de un del programa espacial israelí, Jaime Gesed, afirmó que Estados Unidos tenía un acuerdo con extraterrestres y que tenía bases en Marte con las que cooperaban con alienígenas y astronautas, bautizada como Federación Galáctica. Bueno, hay un documental que acompaña con un libro. El libro es muy difícil de encontrar, pero el documental es muy fácil, que se llama Alternativa 3. A lo mejor conocéis este documental, los que estáis viendo el programa, a lo mejor no. Pero bueno, lo podéis encontrar en YouTube sin ningún problema, Alternativa 3. Este programa es un programa que se emitió en una especie de informe semanal. La gente que viváis en España sabéis que es informe semanal, los que viváis fuera, pues es un programa, es una revista cultural que se emite una vez por semana donde se trata un tema con cierta profundidad y está muy bien, ¿no? Entonces, en un programa equivalente en la BBC se emite Alternativa 3 y lo que narra esto es una investigación de por qué están desapareciendo científicos y no se sabe a dónde están yendo. Hay una denuncia por parte de un familiar que se empieza a tirar del hilo y se van dando cuenta de que hay muchos científicos que no se sabe dónde están. Resulta que lo que se está planteando es una especie de alternativa a vivir en la Tierra por un supuesto cataclismo que podría estar viniendo y esa alternativa, la 3, la que al final es la que se desarrolla, es colonizarnos. Bueno, esto es el documental. Si conseguís una copia del libro, que como digo es bastante complicado, de lo que se habla en el libro es de una colonia que hay en Marte, donde los gobiernos son conscientes, donde se llevan esclavos, donde hay otro sistema claro, nosotros aquí al final pones la televisión y sabes lo que está pasando en la otra parte del mundo, pero si tú creas de cero una colonia, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Entonces, esta noticia de Mindset no hace otra cosa que ratificar algo que se lleva hablando desde los años 70, porque Alternativa 3, el documental y el libro es de los años 70. Con lo cual, nosotros, ¿cuál es la diferencia de vivir en Marte o en la Tierra? Porque las dos son esclavitudes organizadas. Bueno, que aquí aparentemente tenemos un poco más de libertad, aparentemente, que la que podemos tener en Marte, en teoría. Al final es lo mismo. Al final es control social, control de masas, negatividad, negación de tu espiritualidad, negación de tu libertad. Y eso seguirá siendo así en tanto en cuanto nosotros nos conformemos con lo que nos conviene.
El negacionismo, Eva, empieza últimamente a abrirse, es decir, son tantas las evidencias que ya no les queda otro remedio que empezar a reconocer siquiera sea mínimamente que el fenómeno extraterrestre, al menos dicen, hay que investigar. Hombre, sí, porque llega un momento que está tan llena la copa que empieza a rebosar. Entonces, algo tienes que decir, porque es que la gente sí está muy condicionada, pero no todo el mundo tiene solo un dedo de frente, o sea, ve cosas, entonces algo se tiene que cuestionar. Entonces, por ahí no queda más remedio que soltar alguna cosita. Hombre, va a ser lo mismo, lo mínimo y sobre todo condicionado, pero algo tienen que ir soltando, aunque sea pocos. O sea, es que ahora mismo la información se mueve tan rápido que es muy difícil tenerlo todo controlado, por mucho que tengas agencias de fake news que estén cerrando y acotando el camino. Pero siempre hay por debajo gente que se mueve y que saca cosas. Da la sensación como que a algunas personas que forman parte de ese negacionismo artificial que nos están imponiendo, ya empieza a darles vergüenza, ¿no? Es como que, pero es que no lo podemos sostener. Es decir, entonces hay que hacer algo porque va a llegar un momento en el que vamos a estar tan puestos en evidencia que vamos a perder toda credibilidad. De hecho, fijaos que hace poco ha empezado a haber algunos movimientos, pues, por ejemplo, en la NASA, por ejemplo, en el Departamento de Defensa americano, se ha cambiado la nomenclatura tradicional de los ovnis, objetos voladores no identificados, en inglés, Unidentified Flight Objects, se ha cambiado por una nomenclatura que eso indica un poquito el que ellos están ya empezando a reconocer que hay algo más. La nomenclatura es UAP en inglés, es lo mismo, Unidentified, pero esta vez Anomalous Phenomena, es decir, fenómenos anómalos no identificados. Y esto ya es como que no son globos aerostáticos, sino que puede ser algo más. Es decir, ellos yo creo que ya están diciendo, mira, no podemos seguir conteniendo esta farsa más porque ya nuestra credibilidad que empieza, bueno, ha caído y está por los suelos porque lleva cayendo décadas, pero llega un momento en el que ya te encuentras con porcentajes de la población del 30, del 40% que creen en la inteligencia extraterrestre y nosotros lo estamos negando. Es que lo de la noticia de Haim Eshed es increíble porque ahí la NASA en 2020 salió diciendo que no había evidencias de inteligencias extraterrestres, cuando ya hay multitud de documentos que acreditan, por ejemplo, pues en aquel fenómeno de ese ovni que se estrelló en Roswell en 1947, creo que fue, que capturaron extraterrestres y ha habido gente que ha dado testimonio de que los han estado investigando a los extraterrestres muertos, incluso que se han capturado extraterrestres vivos y hay mucha gente que ya está, pues voy a poner un ejemplo que cualquiera puede encontrar, Avery Smith. Avery Smith es una persona que trabajó con extraterrestres vivos y ahora está haciendo programas de divulgación de todo esto. Es decir, es ya tan abrumadora la cosa que el oficialismo pues tiene que empezar a abrirse. Hace poco hicieron una desclasificación de documentos, que al final los documentos desclasificados no acaban de llegar, se ve que están completamente retocados, pues esas fotos de la luna que comentábamos que las habían hecho todas de nuevo. Esos elementos en las fotos que aparecían, que se veían que los filtros, que, en fin. Pues bien, el Departamento de Defensa americano en julio de 2022 ya crea una oficina de resolución de anomalías de todos los dominios. Un nombre extrañísimo, las siglas son AARO, AAR. Y entonces ahí ya se ve pues como una concesión final de vamos a empezar a estudiar todas estas cuestiones. Pero es que da risa, Ricardo, da risa. Da risa. Claro, es que a mí, yo estaba pensando, sí, atando cabos, ¿no? Contando cosas. Dice, no, aquí hay una cosa rara, le vamos a cambiar el nombre, lo cual tiene cierto sentido, porque claro, objeto volador no identificado no cubre a los objetos submarinos, por ejemplo, los OSNIs, que a mí siempre me ha hecho muchas gracias, la palabra OSNI me ha hecho muchas gracias. Entonces, bueno, pues, no, ¿cómo era la palabra? Era... el FANI y... Fenómeno anómalo. Fenómeno anómalo vale. no identificado. Fenómeno anómalo.
sabes si es una nube de gas o es un... No sabes, bueno, vale, por un lado está bien, pero por otro lado, claro, el abanico de la explicación se amplía también muchísimo. Y entonces te monto una oficina a Aro para que que yo tengo la verdad, te voy a explicar, no te preocupes, que esto, bueno, pues es una cosa que con la reflexión de la luz, no sé qué, o te has comido un tripi, Un globo aerostático, has bebido, un satélite, un satélite. Una cosa que a mí me hace muchísima gracia, me parece terrorífico, es cuando a ti te dicen, pero tú cuando vistes eso, tú has bebido. Igual has tenido una Es alucinación. que uno de los vídeos que estuvimos viendo, que es una señora que ha tenido contactos, tuvo que explicar que tomaba medicación con cannabis para algo que le estaba pasando. Porque, claro, es lo primero que te preguntan. Claro. ¿Te has tomado algo? Es que no tiene sentido. ¿Colgado? O sea, no tiene, es absurdo. O sea, yo personalmente he experimentado con diferentes tipos de sustancias, de plantas de poder, podríamos decir, de psicoactivos, que es la psiconáutica, que se llama, ¿no? La exploración de la mente a través de sustancias que potencian la conciencia. No sé, ese concepto de alucinación es irreal, es irreal. Yo puedo entender que a lo mejor una persona que realmente tiene un trastorno, que tiene algún problema neurológico, que tiene alguna historia, que no es lo habitual, pueda tener alucinaciones persistentes y que sean construcciones desarrolladas en el tiempo. Un ser humano que se pilla una borrachera enorme o que consume cannabis o que consume LSD, psilocibina, etcétera, no puede mantener alucinaciones sostenidas en el tiempo a no ser que consuma muy por encima de la dosis y esas alucinaciones van a ser muy cortitas y no van a dar con una experiencia de las que narra ningún contactado extraterrestre. Eso sin contar con que hay testimonios de abuelas de 80 años que también Claro, consumen LSD. ponen hasta las cejas de aquí de peyote. Pero no. Entonces, yo personalmente he tenido experiencias, un poco si queréis, comento la experiencia que tuve, bastante fuerte en este sentido. Y a mí me llamaba la atención que la persona, el periodista que se prestó a escuchar mi relato, insistiera una y otra vez en si yo me había bebido o si yo me había tomado algo. Esto lo único que delata es una ignorancia supina por parte de los científicos o periodistas que analizan el caso porque no saben lo que es alucinar y no saben lo que es consumir una sustancia en unas dosis razonables. Entonces, bueno, luego está el tema de todo este pifostio, que no nos olvidemos, esto no es nuevo. No. Tenemos a los hombres de negro. Los hombres de negro, bueno, hay una película, por supuesto, para burlar y para reírse de algo que ocurrió realmente, que ya era gente en aquella época del gobierno que se dedicaba a visitar a las personas para explicarles que, bueno, que han visto pues, era una tontería y que, bueno, no hagas el ridículo porque tus vecinos al final te van a quemar en la hoguera, si no, te quemo yo. Entonces, todo esto me sigue pareciendo una filfa, pero lo que yo veo es que ese niño que vivía en esa casa aislado con unos padres maltratadores ya tiene 17, 18 años y los que están detrás, a Aro y toda esta gente, van con 10 de plomo a ver qué cuento porque tengo que contar algo y tengo que seguir manteniendo el cerebro. Y ahí nos encontramos el proyecto Bluebeam y ahí nos encontramos otra serie de cosas donde compartimos la opinión de que en algún momento a lo mejor nos montan un teatrillo como pasó con el evento 2020, como pasó con las Torres Gemelas, etcétera, para seguir metiéndonos en el rebaño y decir, ves, si ya te lo decía papá, ya te lo decía papá, anda, ven por aquí. Bueno, pues la postura oficialista ya vemos que ha sido de un negacionismo histórico y que ahora ya empieza a abrirse pues un poco debido a las evidencias imposibles ya de ocultar y a ese gran porcentaje de población que ya cree firmemente en que hay inteligencia extraterrestre y que nos contacta. Pues bien, la postura alternativa
ha existido también siempre gente que no le ha cuadrado la postura oficial y se ha dedicado a investigar. Esa es la postura alternativa. Son unos pocos, unas pocas personas que, bueno, pues han dedicado vidas enteras a investigar todos los fenómenos y a darse cuenta, pues al igual que ocurría con el programa espacial y con el viaje a la Luna, de que hay tantas cosas que no cuadran, tantas cosas que se ocultan, tantos testimonios de personas que no quieren aparecer públicamente en los medios, pero que dicen, mira, yo estuve allí y no ocurrió así, y vi esto, y vi esto, y vi aquello, y capturamos esto, y tenemos naves en hangares, y tenemos extraterrestres. Es tal la evidencia que ha habido muchas personas que se han dedicado toda su vida a reportar información ocultada por el oficialismo referente al fenómeno extraterrestre. Entonces, lo que coincide en todas estas personas es que lo que ha habido es una represión brutal, lo que decías tú de los hombres de negro, es decir, cada vez que una persona daba una información, enseguida se montaba una campaña pues de desprestigio, de ridículo, de difamación de esa persona. Si esa persona era, pues por ejemplo, un representante de la comunidad científica famoso, pues se le apartaba, se hacía mofa de él, dejaban de hablarle los compañeros, se quedaba sin trabajar en la universidad, es decir, podía significar el final de la carrera. Entonces, la represión ha sido tremenda. Es que incluso se ha llegado a eliminar a gente, tal como suena, a eliminar a gente. Y hay muchos testimonios de personas que conocen a otras que han sido eliminadas, testimonios de personas que se han visto agredidas, que se han visto seguidas, que han sufrido todas esas consecuencias y que, por supuesto, pues esto lleva décadas, esto lleva desde los años 40 ocurriendo. El tema es que ahora mismo, como ya al oficialismo se le escapa lo que es la ocultación y ya no pueden estar reprimiendo de la forma en la que lo hacían antes, porque antes el investigador independiente era un fenómeno puntual, pero ahora con las redes sociales, ¿cómo vas a reprimir el fenómeno? Entonces, ahora hay muchísimas personas que han participado en programas oficiales espaciales y en programas de tecnología ocultos, sobre todo en Estados Unidos y en Rusia, que están ya rompiendo su silencio. Incluso, bueno, pues hubo una reunión, cuéntalo tú, Ricardo, de personas que habían trabajado pues bien en la defensa o bien en departamentos relacionados con la carrera espacial norteamericana y que fueron reunidos por Stephen Greer para hacer una conferencia y decir todos que eso no había ocurrido. Fue muy bonito por un lado y muy triste por otro, porque se hace una rueda de prensa con muchísima gente que había estado ahí implicada en todos esos proyectos, en todas estas vivencias. Gente científica, gente que, bueno, pues jugar un poco con sus cartas, ¿no? Oye, ¿qué quieres? ¿Ciencia? Pues te voy a traer científicos, ¿no? Jugamos con tus cartas si quieres y te gano también. Y se hizo una rueda de prensa maravillosa, se avisó a todo el mundo, y cuando te digo a todo el mundo es que se avisó a todos los medios de comunicación del mundo de que se iba a hablar de una desclasificación de la información. ¿Se hizo? Sí. ¿Fue mucha gente? No. ¿Se la tomaron en serio? Absolutamente, absolutamente no. Y fíjate, yo creo que esto te da un poco la medida de si la gente está capacitada a aceptar una verdad. Porque una cosa es que tú le digas a una persona que, bueno, que ha visto Expediente X, ha visto alguna película de extraterrestres, que le digas, mira, es que resulta que sí, que hay extraterrestres, que, bueno, pues más o menos son así, asá, y tienen naves, vienen. Ah, eso te entra en la cabeza. Bueno, has visto una nave, que sea ciencia ficción, has visto un extraterrestre antropomorfo, aunque sea ciencia ficción. Pero lo que contaba esta gente no era para cualquier mente, porque al final cuando te quitas el velo y ves a través del visillo de tu casa, la casa de los vecinos, por cogiendo ese ejemplo que hablábamos antes, la realidad es muy grande y para algunas mentes es inabarcable. Entonces yo entiendo que esta desclasificación hay que hacerla a pocos, hay que hacerla a poquitos, y que es tan grande la verdad que a veces es increíble.
a veces se siente. Entonces fue muy bonita esa rueda de prensa, pero a mí me dio mucha pena porque no causó el impacto que se buscaba y casi que fuera. Y fueron muy valientes, ¿eh? Porque algunos no querían ir, temían las represalias, algunos rompieron a llorar antes de empezar la rueda de prensa. Fue un tema, según cuentan después testigos que estuvieron allí, pues muy emotivo. Esto lo cuenta, por ejemplo, una periodista que se llama Regina Meredith, que tiene un programa pues, de divulgación de todas estas cuestiones y ha vivido junto con otra, doy referencias por si alguien lo quiere buscar, otra señora llamada Paola Harris, ha vivido todo este tema muy de cerca y relataban que había sido pues penoso, lastimoso, lamentable desde el punto de vista de que se reúnen gente importante que ha tenido cargos muy relevantes en todos estos programas y se les silencia de una manera impresionante, llegando a que se sientan hasta ridículos por hacer lo que están haciendo, ¿no? Eva, ¿por qué la gente no está preparada para recibir esta información? ¿Por qué la gente, aunque oye hablar de todo esto, no se lo cree? ¿Por qué no investigan? Es decir, todo esto, la espiritualidad y el fenómeno extraterrestre, deberían ser las cosas más importantes, más sorprendentes que podría ocupar a la humanidad ahora mismo. Hay ya muchísima información. ¿Por qué la gente no quiere creérselo? ¿Qué es lo que ocurre? Pues la gente lo que está es acostumbrada a seguir, a tener los ojos tapados, a estar en su circulito con sus cositas que yo controlo, sé lo que va a pasar, yo mi trabajo, mi tal, mi dentito asegurado, todo para adelante. ¿Y por dónde tengo que ir? Por aquí. Y que enciendo la televisión y me cuentan lo que va a pasar y me cuentan qué tal, y entonces están cerrados. Si tú de repente le metes una información que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está acostumbrado a ver en el día a día, pues, Entonces es que yo no hay retorno en el control mental que se ha estado ejerciendo sobre la población. en esas vidas tan cerradas puedes ir metiendo a poquitos. No puedes de repente meter una información espectacular Inasumible. porque, Claro. o sea, descuadran, caen, entran en el shock, no lo pueden, o sea, es algo que les saca tan de su sitio y tan, están acostumbrados pues eso, a que papá gobierno me diga tal y por si acaso yo te doy un dinerito para que no te preocupes, no te muevas, no hagas. Entonces, en el momento que te tienes que preocupar y qué hacer, pues entonces ahí les sacas de un lugar en el que no están acostumbrados. Entonces, es demasiado. ¿Cómo ha podido influir lo que ha ocurrido, los acontecimientos que han ocurrido estos 3 últimos años, desde los encierros planetarios? ¿Cómo ha podido influir eso en la capacidad crítica de la población? Yo creo que ha ayudado a que haya gente más crítica, porque ha habido consecuencias de que no les ha cuadrado con lo que han llegado a vivir. Entonces, si en realidad lo que han tenido que vivir era para protegerles, para ayudarles, para cuidarles, y de repente se han dado cuenta de que están peor de antes de ser encerrados, entonces hay algo ahí que no. Entonces yo creo que ahí surge gente más crítica y más atenta. Que lo pueda creer o no creer, eso ya es otra cuestión, pero que esté abierta a escuchar nuevas cosas, creo que eso lo ha facilitado. Y sin embargo, también hay una gran parte de la población, Ricardo, que es posible que se haya cerrado más a todas estas cuestiones debido a esos acontecimientos. Sí, es natural, ¿no? Al final la actualidad en la que vivimos necesita que esas dos áreas se alimenten. A día de hoy, nosotros vivimos en Madrid, una ciudad, la ciudad más grande de España, muchísima gente por la calle. Y aunque la inmensa mayoría de la gente a día de hoy ya va sin mascarilla, pues todavía te encuentras gente que va con la mascarilla y que no sale de casa y que les han hundido la vida, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo creo que es más la gente, sin duda, que a través del evento 2020 mmm, han dejado atrás muchísimas cosas. Ese evento nos ha ayudado a despertar a mucha gente
que los que se han metido más hacia dentro, ¿no? Y bueno, al final cada camino es respetable. Evidentemente que hay una progresión, la vida es movimiento, la vida siempre es hacia adelante. Pero bueno, pues hay gente que no puede tolerar la verdad, que le viene muy grande y que requiere que su entorno se quede cerrado. A mí lo que me preocupa no es eso. Pero ¿se ha podido disminuir el nivel de conciencia de una forma artificial con todo lo que ha ocurrido en estos 3 años? No creo. Yo personalmente creo que no. O sea, entiendo que pueda haber una voluntad tecnológica un artificio de control de masas que pueda haber hecho su funcionamiento, por supuesto que sí, simplemente con la manipulación de los medios de comunicación ya tienes esto. Pero creo que lo que se ha conseguido es más lo contrario. Ajá. Creo que lo que se ha conseguido es que la gente cuestione de manera masiva algo tan loco como eran los chemtrails hace unos años. Ahora nadie te lo cuestiona porque, entre otras cosas, los medios de comunicación ya te hablan del control del clima. Entonces, al final, eh, a ellos creo que les está resultando cada vez más difícil tener a la gente controlada, pero como decía Eva, luego llegan las pamitas, luego llega el no sé qué, y la gente muchas veces no quiere complicarse la vida. La gente quiere ir a su trabajo, que seguramente no le guste, y de ahí irse a tomar unas cañas con los amigos y empezar otra vez. No quieren complicarse. Y bueno, pues es respetable. Lo que a mí me preocupa no es que eso suceda, sino que esa gente que no quiere despertar acabe por enfrentarse, por rechazar o por querer hacer de policía con los que sí quieren despertar. Ese sería para mí. Sería lo más triste. Pues a mí me da la sensación de que se ha dividido la Tierra en dos. Se ha dividido la Tierra en aquellos que no tenían suficiente nivel de conciencia para darse cuenta, ni aun con estos acontecimientos, desde 2020, y todo eso que ha ocurrido les ha cerrado más y ya les ha impedido, pues yo te diría que casi definitivamente la capacidad de despertar, y que hay otra mitad que efectivamente, como dices tú, Eva, pues todas estas tampoco quiero hablar mal, todas estas gamberradas que nos han hecho, pues les han hecho darse cuenta un poco al menos, de que deben empezar a cuestionar todo lo que se dice desde los medios de comunicación. Eso creo que también ha ocurrido. Bien, el contacto extraterrestre se basa sobre todo en testimonios. Pues hay pocos vídeos en los que se pueda ver a un extraterrestre ahora mismo en Internet. Yo entiendo también que los vídeos que pueda haber que sean más comprometidos los censurarán, pero lo que conocemos se basa en el testimonio individual de abducciones, de contactos, se dice contactos. Se ha dividido incluso ya, pues, por algún estudioso, que los contactos se pueden producir, pues, de tres maneras: contactos o avistamientos lejanos, contacto cercano, y ya incluso, pues, cuando te pueden abducir y llevarte a una nave y tú recuerdas todo lo que ha ocurrido allí, has sido consciente, has guardado el recuerdo. Entonces hay diferentes tipos de contactos, ¿no? Y luego, además, debido a que se ha ocultado tanto por el oficialismo, han empezado a surgir agrupaciones de personas que se dedican al contacto, que lo que hacen es promover, pues, fórmulas para que cada persona pueda intentar realizar contactos individuales y además irse en grupo, irse, pues, por ejemplo, una semana al Monte Shasta o irse al desierto de donde sea. Esto en Sudamérica es un fenómeno bastante común, y han surgido ya muchas experiencias de contacto promovidas por estos grupos, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo ahora mismo? ¿Cómo se ha separado la humanidad del oficialismo en esta cuestión, Ricardo? Es decir, vamos por otro lado, ya no les hacemos caso, nos da igual lo que digan y vamos nosotros a contactar. ¿Cómo ocurre? Sí, es que al final yo creo que todo esto obedece a una suerte de sed de conocimiento y de necesidad de experimentar. Te podrá salir mejor, te podrá salir peor. Algunos grupos serán mejores, otros tendrán otros intereses,
Pero todo esto nace de la necesidad del ser humano de salir a explorar. Esto ha ocurrido toda la vida. Cuando en una tribu a lo mejor, pues oye, mira, yo es que quiero ir a ver qué hay más allá de las montañas. Y a lo mejor la tribu, seguramente la tribu te diría, claro que sí, hijo, pues mira, cógete ahí un zurrón y vete, ten cuidado. Pero la tribu nuestra te dice, no, 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 ¿a dónde vas? Es una chorrada, no hay nada detrás de esa montaña. Detrás de esa montaña no hay nada, eres un loco. No, claro que nacen esas necesidades. Y entonces el ser humano se busca la vida y encuentra respuestas, porque es algo intrínseco a la naturaleza del ser humano. Bueno, aparte del contacto individual, por supuesto que se ha producido un contacto institucional. Lo que pasa que el oficialismo lo niega categóricamente. Es decir, el oficialismo no ha recibido ningún contacto de inteligencia extraterrestre. Sin embargo, desde el mundo alternativo, pues se sabe por testimonios, por documentación que ha aparecido, que se llevan produciendo contactos desde la década de los 40. ¿Qué tipo de contacto ha habido entre el oficialismo y la inteligencia extraterrestre que se nos ha ido ocultando, Eva? Hombre, claro, si es que si se ha seguido esa política de no te cuento nada, pues te voy a contar realmente lo que estoy haciendo. Claro. Entonces, es muy complicado el llegar ahí a un equilibrio. Entonces, tiene que ser, pues bueno, a poquitos y además de algo muy repentino, ¿no? Y fíjate, Porque incluso hay testimonios de que se han intentado tener conversaciones con los altos mandatarios de los grandes países implicados en la carrera espacial. sí, es Pero que eso además está confirmado. Sí, Claro. Es que eso no es una teoría, es que el primer ministro de Canadá hace años, el ministro de Canadá, como si ahora Pedro Sánchez te puede dar la risa, ¿no? Imagínate a Pedro Sánchez en cualquier situación que da la risa. Pero es como si Pedro Sánchez saliera y dijera, no, 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 sí, sí, aquí los gobiernos están teniendo contacto con razas alienígenas desde hace mucho tiempo. Pero bueno, volvemos a lo mismo, a la gente le explota la cabeza, no lo puede encajar. Y hay desclasificación de documentos que es público del Majestic 12, era un grupo de gente de poder, digamos que por así decirlo, capitaneados por Eisenhower, que tuvieron una voluntad de encontrar luz en ese sentido. Entonces, no es algo que esté oculto, lo que pasa que volvemos a lo mismo. Hay veces que la gente no es capaz de soportar la verdad. claro, pero ha sido esa educación que hemos tenido de que eso son tonterías, Eso que a es. dónde vas, claro, somos los únicos que existimos en el universo y cómo vamos a contactar con alguien que no sea de aquí, físico además. Eso es. Bueno, pues si bien el oficialismo ha negado todo contacto oficial, sin embargo, como decimos, la visión alternativa pues asevera que hay evidencias suficientes de que se han producido contactos durante todo el siglo XX, principalmente desde las décadas de los años 40 y 50. También hay muchas evidencias procedentes del programa espacial secreto. Como hemos dicho antes, hay testimonios de que se han capturado extraterrestres vivos y muertos, de que se han llevado naves estrelladas. Ha habido muchas naves extraterrestres estrelladas en la Tierra. Siempre los gobiernos las han acordonado la zona, se han llevado todas las evidencias y luego han dado la versión de que había sido pues restos de un satélite, restos, basura espacial, un globo aerostático. Y esto tiene un sentido que es, por supuesto, conocido por los investigadores, que es el del aprovechamiento de la tecnología. ¿Qué es lo que ha ocurrido con este tema en el oficialismo que se ha ocultado? ¿Qué es lo que pretendían realmente obtener de ocultar todo esto? Esta cuestión de la tecnología, ¿cómo ha jugado su papel en toda esta cuestión? Esto es un tema hiperinteresante porque vamos a coger como punto de referencia a Roswell, el famoso ovni que se estrella en Roswell, que bueno, que luego se hace un montaje como una falsa autopsia, porque algo había que contar y tenía que ridiculizarlo. Pero si tú coges con lupa ese caso, vas a observar que no hay noticias, o sea, no es que se estrella el artefacto y al día siguiente en el periódico sale, no. Hay 3 días donde no se publica ninguna noticia.
sino que es un granjero que da el aviso, vienen los federales, viene quien sea, dicen, la madre que me parió, aquí se han sacado piezas, la gente ha visto un cuerpo, esto se ha empezado a correr la voz, tenemos que hacer un cover de esto, tenemos que tapar esta noticia. Bien. De ahí, por supuesto, y de otros casos que habrá habido de ovnis que se han estrellado, de lo que sea, se busca una tecnología. Y cuenta la leyenda, porque evidentemente no podemos aseverar nada, que el transistor, la pieza electrónica del transistor, era algo que se había imaginado, gente que hacía electrónica, imaginaban esa pieza, pero no había manera de construirla, no había manera de poder fabricarla. En el momento en el que en la sociedad humana aparece el transistor, eso supone un cambio espectacular a la hora de desarrollar aparatos. Si no es por el transistor, los ordenadores seguirían ocupando habitaciones enteras. Y gracias al transistor se puede empezar a hacer la tecnología más pequeña y más potente. Hay quien te dice Circuitos integrados también. circuitos integrados, el aluminio, El láser. el láser. Entonces, claro que sí. Cosas que ahora mismo incluso son muy útiles para la vida cotidiana de cualquier persona. Son invenciones que dicen que han hecho y en realidad es tecnología transferida. Más todo lo que se han guardado y no te cuentan. Claro. Bien, ¿por qué se ha ocultado? Ya que estamos en la cuestión de la tecnología, vamos a intentar dar todos los motivos por los cuales esta información se ha ocultado. Para mí la principal es el control. El control. Tú como esclavo no tienes que saber nada. O sea, vamos a ver, seamos realistas. Vamos a ponernos un poco desde el lado de ellos. Tú tienes una granja de esclavos, nadie de los que está viendo este programa tendría una granja de esclavos durante miles de años, pero ponte en su lugar. Y no te interesa que tu esclavo sepa que él debería de ser libre o que las cosas se pueden hacer de otra manera o que ellos tienen derecho a todo tipo de beneficios y riquezas. Coño, que me quedo yo entonces sin mi fiesta, sin mi cachondeo. Entonces, claro, para mí el elemento principal es el control, la dominación. Decías, Eva, que la gente no estaba preparada para recibir de golpe toda esta información y eso también es algo que explican los investigadores. Es que ahora, aunque quisieran revelar todo, no está preparada la población porque tenía que haber sido una revelación paulatina y como lo han ocultado todo, ¿cómo van ahora a revelar lo que llevan 60 años ocultando? Y todo lo que se ha derivado de todo ello y todas las consecuencias impresionantes. Hay que verse la documentación que hay en Internet para darse cuenta de todas las consecuencias que ha tenido el contacto extraterrestre oculto para la civilización humana. Luego entraremos en la segunda parte más en esta cuestión ya desde el punto de vista de la espiritualidad. Pero ¿ahora mismo está la gente preparada para recibir toda esa información? No. No, no, porque siguen igual, o sea, es el control sobre todo lo que ha dicho Ricardo, y luego es como si hubiera dos películas, pues las que están viviendo los borregos y luego pues las élites que controlan a los borregos. Entonces, dejarles a los borregos que nos interesa que sigan siendo borregos y nosotros a nuestra película, que es yo contacto, yo cojo todo lo que me interesa y con eso que me interesa además puedo controlar mejor a los borregos y vivo mi película, que me aprovecho de estos y me aprovecho de los otros. Entonces, pues les interesa llevarlo a lo suyo. Y claro, a esos borregos les han educado en que si de repente aparece alguien externo, lo que va a hacer es comer al borrego, porque lo que viene es un lobo. Claro. Entonces, claro, ten cuidado. Claro, si le sueltas toda esa información de repente a los borregos se vuelven locos. Entonces, los que estén un poco despiertos sí que van a decir, ostras, o sea, que hay una luz que me interesa. Entonces, claro, a esta película de aquí, cuando un borrego despierta y se transforma en otra cosa, no le interesa porque va a empezar a divulgar entre los suyos y se puede correr la voz y de repente pues se despiertan todos. Y claro, ¿qué hacemos? No podemos. Fíjate, yo creo que hay un problema troncal, que por supuesto es un condicionamiento
a través de todos los años, todos los siglos de control. Y es que la mayor parte de los seres humanos necesitan a alguien que les diga lo que tienen que hacer. Totalmente. Entonces, si tú a una gente le dices ahora que todo lo que hay es una construcción interesada para sacar un beneficio y que la realidad es muchísimo más grande, aunque al principio pueda ser inabarcable, como podría haber sido cuando los ordenadores personales llegaron a las casas y a una persona que nunca había tocado un ordenador le preguntó, ostras, ¿esto cómo va? Pero bueno, vas poco a poco, vas explorando. Ahora, esa liberación a una persona que está acostumbrada a que haya un señor que le diga lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, creo que ese sería el mayor escollo, porque entonces sí que se podría generar un caos, un descontrol, una locura, que sería incluso contraproducente, con lo cual pienso que en tanto en cuanto los grupos, las personas, las sociedades se empiecen a organizar a niveles más pequeños y estén acostumbrados a jerarquías más pequeñas, a grupos de vecinos, a grupos de amigos y que se gestionen desde ahí, más fácil sería poder integrar algo tan bestia como este, porque si no al final estamos en las mismas, que es que llegue el presidente de turno y te diga lo que está bien, lo que está Lo mal. que pasa es que se ha producido, como han sido tantos años de ocultación, se ha producido tal brecha entre la realidad y lo que se ha contado que ahora mismo es muy difícilmente conciliable, aunque se haga poco a poco. Es decir, las consecuencias tecnológicas que se han derivado de ese contacto extraterrestre es que son casi inexplicables, según muchos testimonios, para la mayoría de la población. Entonces vamos a recopilar causas que se comentan por los investigadores de por qué se ha podido ocultar. Primero, porque la población no está preparada para recibir este fenómeno. Bueno, pues eso puede ser algo que se puede comprender, pero no se puede sostener 60 años. Segundo, porque lo han negado siempre y ahora reconocerlo pues sería ponerse totalmente en evidencia y perderían credibilidad. Bueno, pues eso puede ser ahora un freno muy importante para que no revelen todo lo que ha ocurrido. Por supuesto, el interés siempre está, obtener ventaja tecnológica y militar sobre rivales geopolíticos. Por supuesto, Estados Unidos y Rusia pues siempre han intentado preponderar y, de hecho, pues finalmente lo han ido consiguiendo debido también a la influencia de todas estas innovaciones tecnológicas que han ido obteniendo de la inteligencia exterior. Y luego hay una causa final, que es la causa en la que vamos a entrar ahora en la segunda parte del programa, cuando hablemos ya de los extraterrestres y la espiritualidad, y es que se ha ocultado todo esto porque no se quiere trasladar a la gente lo que realmente está ocurriendo aquí. Y es que se está produciendo una intervención planetaria que se produce desde siempre en este planeta y que hay fuerzas, digamos, negativas que tienen unos intereses muy concretos y que han podido a lo largo de la historia conseguir frenar la evolución natural de nuestro planeta, de la humanidad. Pues bien, enseguida volvemos después de un pequeño descanso y hablaremos sobre toda esta cuestión de la intervención en la que ya la espiritualidad es algo obligado de mencionar porque tiene absolutamente toda la comprensión que se puede hacer de este tema desde la espiritualidad. No se puede comprender de lo que vamos a hablar y de la intervención sin entrar ya en temas un poquito más metafísicos y un poco más espirituales. Nos vemos ahora mismo. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is an Look at that thing. It's rotating. Pickle.
moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at that, man. Look at it fly. What the Pues bien, regresamos después de este pequeño receso y vamos a afrontar ahora la segunda parte de este programa de contacto extraterrestre y lo vamos a hacer desde el punto de vista de la espiritualidad. Por supuesto, pues nosotros somos divulgadores y facilitadores espirituales y desde Espacio Sutil, pues lógicamente toda la línea que llevamos para comentar estas cuestiones de misterio en la noche sutil es siempre desde el punto de vista de su relación con la espiritualidad, como no podría ser de otra manera, dado lo que hacemos. Entonces, una primera cuestión que surge es, ahora que ya entramos de lleno en la visión del tema extraterrestre desde el punto de vista de la intervención, recordemos que hay más o menos tres visiones en el mundo referentes a esta cuestión. La primera es, pues, la gente que simplemente piensa y circunscribe la cuestión a que hay avistamientos de ovnis, de fanis, como le llaman ahora, fenómenos anómalos no identificados, como le quieren definir. Habría una segunda visión, que es la del contacto extraterrestre, muchísima gente que ha tenido contactos y, por supuesto, pues es una visión más avanzada que la del simple avistamiento. Son personas que se han dedicado a investigar todo esto, que han tenido pues esas experiencias de contacto y, por supuesto, no se quedan ya en un simple avistamiento de si se ven ovnis y de qué son, sino que ya han tenido un contacto con inteligencias extraterrestres. Pero hay una visión todavía algo más avanzada, una visión que procede pues, de un nivel de conciencia superior, de pues personas que de una manera u otra tenemos creencias trascendentes, creencias más allá de lo que la ciencia y el materialismo nos pretenden imponer. Y entonces, referente a la cuestión de la inteligencia extraterrestre, lo que nos damos cuenta es de que más allá del avistamiento puro y del contacto, lo que hay es una intervención en toda regla en el devenir de la civilización humana. Es una intervención que se ha producido desde siempre, es una intervención que siempre ha estado oculta, es una intervención en la cual se han unido dos factores, el factor exterior con un factor interno que se ha puesto al servicio de esas fuerzas negativas y, por lo tanto, pues según vas avanzando en las visiones de la cuestión extraterrestre, según pasas al contacto y pasas a la cuestión de la intervención, por supuesto, pues el oficialismo habla cada vez más de conspiración, de paranoia, de locura, de cuatro volaos que están hablando de este tema sin ningún criterio. Y lo primero que vamos a tratar, por lo tanto, es la cuestión de la conspiración. Ricardo, ¿conspiración por parte de quién? Vamos a ver. Claro, ¿Aquí quién conspira? ¿Qué broma es esa? ¿Aquí quién conspira? Te llaman conspiranoico cuando... vamos a ver, nosotros no tenemos ningún afán de inventarnos nada. Somos investigadores, somos gente curiosa
pero sabemos que hay una verdad que no se nos cuenta y claro, evidentemente pues tenemos que salir a buscarla y al encuentro, con lo cual aquí nadie conspira, o sea, de nosotros, los que están conspirando son ellos para que nosotros no nos enteremos de las cosas y entonces se inventan aquí fregados que no vienen al caso para decirte, no, no, tú estás loco, no, perdona. Yo a lo mejor no soy acertado en las respuestas que encuentro, pero el que me está ocultando y el que está conspirando para que yo no me entere eres tú. Claro, Sí, es que es curioso utilizar el claro. término conspiración en algo que es que simplemente te estás cuestionando otra cosa. Es como ahora con lo Serían de, cuestionadores o yo qué sé, lo pero de los fachas, ¿no? sí, Si no o sea, piensas lo que lo que tal, eres eres un facha. Mira, yo no sé, llámame loco, pues a lo mejor soy un facha, no lo sé. o negacionista. O negacionista, O claro, negacionista. claro, claro, No claro. pienso igual que el oficialismo, soy un negacionista. O sea, Claro, pongamos un poquito de orden en los términos. Bien, entonces esto de la conspiración puede ser tan sencillo y tan burdo como si dicen que conspiro, yo voy a decir que ellos conspiran más. Y entonces de esa forma, pues Ya lo hemos sido. lo oculto y sencillamente pues pongo un velo de absoluta hermetismo sobre toda esta cuestión y como domino los medios de comunicación, pues entonces oficialmente la versión es la que yo decido que sea, es decir, todo lo contrario de lo que estoy haciendo. Bien, las teorías de la conspiración se están refiriendo a, en esta cuestión de la intervención de las inteligencias externas en el planeta, se están refiriendo a los motivos de la intervención y a los tipos de la intervención. ¿Qué hay en cuanto a los motivos de la intervención? ¿Por qué estamos intervenidos por inteligencias extraterrestres? ¿Qué pretenden los que nos intervienen? ¿Hay facciones? ¿Qué es lo que pretenden unos y pretenden otros? bueno, esto es muy interesante y da también para hablar bastante, porque cogiendo el ejemplo de la casa donde hay unos niños que están siendo un poco malcriados, y los vecinos que quieren ayudar a esos niños, evidentemente también hay otros vecinos que opinan igual que esa familia que quieren que eso se mantenga. Eso sería como un ejemplo troncal de la historia. Pero si vamos más al fondo, nos encontramos con la danza de los opuestos, la danza del bien y el mal, de la dualidad. Entonces, al final, esto es un viaje, desde mi punto de vista, y hablando, ¿no?, de espiritualidad, esto es un viaje hacia el amor. Y es un viaje hacia el amor desde esos dos opuestos que necesitan ser trascendidos para no verlos a unos como buenos y otros como malos, sino como parte del camino. Entonces, bueno, vivimos desde la parte 3D egoica, dualista, viendo que hay un conflicto, pero si rebobinamos hacia adelante y vemos el final de la película, eso solo tiene una dirección. Esto solo tiene un sentido, que es un despertar, que es una trascendencia, que es un tal, pero para eso necesita que haya ese baile de opuestos entre lo que puede ser una intervención negativa o una intervención positiva, pero que al final solo hay una dirección. Es como, yo siempre esto en consulta lo comento mucho, ¿no? Tú tienes dos piernas. Para desplazarte necesitas las dos piernas. Si solo usas una pierna te va a costar muchísimo llegar a donde quieres llegar. Entonces, una pierna representa el bien, otra pierna representa el mal. Cuando llegó el evento 2020, que era evidentemente algo negativo, profundamente negativo, consiguió también el efecto contrario, que era ayudar a mucha gente a poder avanzar con el otro pie. Entonces, bueno, esto es lo que yo opino, ¿no?, del tema de las intervenciones. Sí. ¿Qué opinas tú, Eva? Yo lo mismo, es ese baile entre los dos opuestos que es que, o sea, ahora mismo yo creo que todo se basa en eso, en cómo los vamos a gestionar para trascender y llegar al amor, a esa unidad, que es el objetivo desde mi punto de vista. Y esa cosa, la intervención está ahí. Y yo soy el bueno, tú eres el malo. Y controlar ese baile de opuestos. Y en cuanto a los tipos de intervención, Ricardo, ¿qué intervenciones tenemos ahora mismo en el planeta por parte de inteligencias extraterrestres? Bueno, pues tenemos conocido como Cabal, que es más viejo que el hilo negro. Claro, esta gente empezando toda la historia de los Anunnaki,
la manipulación genética, la intención de esa manipulación genética y el salvamento, ¿no?, por parte de uno de estos genetistas para incluir nuestra chispa divina, aun siendo carne de esclavitud, partiendo de ahí, tenemos una manipulación constante y perenne a lo largo de los siglos. Si nos ubicamos también en los ciclos como planeta, estos 4 ciclos de 25.000 años, nosotros somos más conscientes del último ciclo, que es esa oscuridad, pero probablemente haya habido momentos de mucha luz en el ser humano, aunque no tengamos a lo mejor conocimiento, no sepamos qué ocurrió, pero nosotros como conciencia humana tenemos eso presente, ¿no? Una época de oscuridad donde gobernaba el cabal, y nos vamos acercando a una época de luz donde empieza a haber una intervención positiva, donde los niños empiezan a ser adolescentes, se les puede empezar a enseñar cosas. Y esto además lo hablamos en el tema de la luna, que a partir de los años 60 hay un megaboom de todo lo que es canalizaciones, despertar espiritual, en esa conquista del inconsciente que representaba la luna que estuvimos hablando. Pues tenemos estos dos grandes bloques. Y lo bonito que a mí me gusta ver es que en muy poco tiempo ese despertar espiritual se ha acelerado de una manera casi como un caballo desbocado. No ha sido tan sucinto ni tan sutil como todos esos siglos de control, que desde mi punto de vista fueron tan sucintos y tan sutiles porque la gente que dirigía eso en última instancia no era de aquí y podían permitirse vivir ciclos de 700 años, 800 años y podían jugar con el tiempo. Pero ahora, que desde mi punto de vista esa gente ya no está, el ciclo que premia es el de la vida del ser humano, que son ciclos más cortos, con lo cual la aceleración es mucho más grande. Bueno, entonces, por resumir un poco, si intentamos poner un poco de luz sobre quiénes están interviniendo en la Tierra, hemos dicho que tenemos a unas entidades negativas que hacen un pacto con algunas entidades poderosas de la Tierra y de esa forma montan un contubernio por el cual los que vienen de fuera les dicen: vosotros tenéis que hacer lo que nosotros os digamos y nosotros a cambio os vamos a convertir en los dueños del planeta, en los más ricos, en los más poderosos y en los que vais a tener un control total sobre lo que ocurre. Entonces, el cabal precisamente es ese concepto por el cual las fuerzas negativas externas e internas se alían para ir consiguiendo cada vez más, unos más poder y dinero y otros, ¿qué es lo que pretenden o consiguen? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué obtienen de beneficio los negativos externos en el planeta Tierra? Bueno, Eva. No, pues lo que consiguen es, pues eso, el control sobre la masa para poder manipular ellos pues todo lo máximo. Hay una cuestión aquí de aprovechamiento energético. Claro, exactamente, eso les da a ellos un alimento para poder, digamos, vivir, subsistir. Es lo que necesitan ellos para poder mantenerse ahí donde necesitan estar ahora mismo. Hay una cuestión también que pudiese ser que la energía humana les sirva a ellos para más cosas, aparte de para una autoalimentación. Claro, esto ya se hablaba en la Biblia, de cómo había que hacer el sacrificio del cordero, de qué manera, de qué forma, de qué tal, para entregárselo a Jehová, a Yahvé. Entonces, esto es, pero esto, fíjate, tiene hasta cierto sentido. O sea, vamos a ver, tú puedes coger y comerte un filete de carne roja que es muy denso y te cuesta digerirlo y te cuesta tal, está muy rico. Ostras, qué rico, ¿no? Pero claro, para comerte ese filete, pues tienes que matar a un animal, claro. Y al final hablamos de densidad. El filete es denso, el filete es denso. Pero también puedes alimentarte de elementos donde no tienes que matar a nadie, puedes alimentarte de fruta. La fruta sale de manera natural de los árboles, ese es el fruto de los árboles, se cae a la tierra y comes, no tienes que matar a nadie. Entonces es un poco lo mismo, nosotros hacemos también algo parecido. Entonces, claro, ¿a quién le gusta ser animal para ser sacrificado? Pues evidentemente a nadie.
Pero es esta historia. Son entidades, son seres que se alimentan de energías densas y es su dieta. Incluso no solo de energías densas, sino que hay mucho testimonio también de que habría algunas especies extraterrestres que se alimentarían de carne humana. Sí. Bien. Y luego tenemos otra fuerza que interviene en la Tierra que pretende compensar a la fuerza negativa, que es la fuerza positiva. ¿De quiénes estamos hablando? Bueno, está la Federación Galáctica, hay diferentes grupos de... ¿Qué es la Federación Galáctica Cuéntame. y de qué se compone? Bueno, pues la Federación Galáctica efectivamente es un concepto que ha aparecido en muchísimas revelaciones que hemos ido recibiendo en los últimos años, sobre todo pues en las 2 últimas décadas, procedente de diversas especies extraterrestres que nos van contando un poco pues cómo funciona la cosa. Y la cosa funcionaría de la siguiente manera. En lo que es nuestra demarcación espaciotemporal, lo que en algunos textos se le llama, como por ejemplo en el libro de Urantia, el universo local, pues tendríamos, digamos, varias constelaciones. El universo local se podría asemejar a la galaxia y luego habría constelaciones, son las constelaciones que vemos un poco en nuestros cielos y luego ya pues habría sistemas solares en los cuales habría planetas. Pues bien, la gente que nos está informando de que está realizando una intervención positiva en compensación a esa intervención negativa que realiza el cabal, pues son precisamente razas humanas. No hablamos de otras especies, es que son humanos como nosotros, con pequeñas diferencias. Nos comentan que el planeta Tierra es de los planetas en donde hay vida inteligente, de los más atrasados de la galaxia, que todo esto se debe a esa fortísima intervención que se ha producido externa, negativa, y esa confabulación con las élites poderosas y ricas de la Tierra. Por supuesto, pues toda esta cuestión viene totalmente avalada desde la óptica espiritual, en el sentido de que la Tierra es un planeta en el cual se quiso experimentar lo extremo, es decir, el espíritu en la exploración del espacio-tiempo, pues cuando va desarrollando, llega un momento en que dice, bueno, ahora vamos a hacer ya la guinda final de esta exploración de lo que es ser lo opuesto al espíritu, y va a ser en un planeta concreto. Va a haber pocos de ese estilo, son planetas de experimentación extrema, y en el nuestro, en la Tierra, pues es lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que pretenden los que realizan la intervención positiva? Bueno, pues pretenden precisamente compensar ese descenso evolutivo, esa prisión en que se ha convertido la Tierra, esa granja, pero lo tienen que hacer conforme a unas reglas. Esas reglas precisamente son las que impone la Federación Galáctica. La Federación Galáctica se compone pues de unas 900.000 razas, 400.000 razas humanas y otras 500.000 especies, que son especies todas ellas inteligentes de nuestra galaxia, que están mucho más avanzados que nosotros, que no solo están en la densidad 3D, sino que hace ya mucho tiempo evolucionaron a la densidad 4D, a la densidad 5D, y que ahora mismo, para poder ayudarnos, tienen que respetar unas reglas. Reglas son las de la no intervención directa, es decir, nos ayudan a que nosotros nos liberemos de esta opresión que tenemos. Entonces, ahora mismo, pues de los avistamientos que se tienen de ovnis y de fenómenos, como les llaman ahora, anómalos, no identificados, pues hay una gran parte que son estas entidades negativas, hay otra gran parte que son las entidades positivas, y luego hay una pequeña parte que es la tecnología transferida, por la cual pues las élites en estos 60 años han logrado construir naves espaciales, y también, bueno, pues como lo han ocultado, también son esos los avistamientos que se tienen, ¿no? Pues bien, estas fuerzas positivas, estas fuerzas que se aglutinan en la Federación Galáctica, son las que nos dan ahora mismo una información completa sobre toda esta cuestión. No hay más que investigar en YouTube, en los portales de podcast, pues, por ejemplo, en iVoox de audios, y ahí tienes un material inmenso en el que se describe perfectamente toda esta cuestión. Claro, esto no está al acceso de la mayoría de la gente, que no pasa de la visión de avistamiento, no está al acceso de mucha otra gente, aún así ya muy minoritaria,
que se ha quedado en el contacto extraterrestre. Es que la cuestión de la intervención solamente es asimilable por gente que tiene algún contacto con la trascendencia, con la espiritualidad, y puede entender esto porque ya está acostumbrada a entender la multidimensionalidad del universo y qué es lo que somos realmente todas las conciencias que estamos aquí. Entonces, aquí tenemos una cuestión que es muy interesante y es ya metiéndonos en un punto de vista espiritual ya muy concreto, que son los planos de planificación y los planos de manifestación. El espíritu planifica lo que es la exploración del espacio-tiempo y para ello, pues tiene para experimentar concretamente muy diversos escenarios en diferentes densidades, que todo ello constituye el plano de manifestación de lo que se ha previamente planificado. Nosotros pensamos que solo hay dualidad en la Tierra. De hecho, es que pensamos que solo hay vida en la Tierra, en muchos casos, la mayoría de la población. Pero lo cierto es que lo que se produce en la Tierra se reproduce y se ha reproducido a lo largo del tiempo en esta galaxia en multitud de planetas habitados con razas que en su mayoría son iguales que nosotros, que son humanas, que nosotros somos precisamente pues semillas estelares suyas, que cuando se produjo esta planificación por el espíritu, pues se hizo la implantación con una genética que ya existía y que por eso cuando nos encontramos que muchas de las entidades extraterrestres que contactan tienen apariencia humana, es que son nuestros antepasados, sencillamente. Esta es la cuestión principal. Hay una cosa muy interesante también que hay que comprender bien, porque este es un argumento que se utiliza mucho desde la ciencia de por qué no podemos recibir visitas. Claro, la ciencia piensa que solo estamos en 3D, en la tercera densidad, en lo físico-material, y ellos dicen, no se puede venir de ninguna de esas estrellas que vemos en el firmamento a la Tierra porque se tardaría demasiado tiempo, suponiendo que se pudiese viajar a la velocidad de la luz. Pues cientos de años, entonces es imposible que nos visiten. Bueno, claro, es que si no se tiene una creencia trascendente, pues no se cae en que el viaje es interdimensional. Es decir, tú no viajas en una densidad muy baja, muy densa, sino que te cambias a una densidad mayor, pasas de 3D a 5D y el viaje es instantáneo. Y entonces luego viajas a la densidad 3D otra vez. Estás haciendo un viaje interdimensional. Entonces, entendiendo cómo funciona la energía en el universo, ya se puede entender perfectamente que no hay ningún problema en que tengamos múltiples visitas, que tengamos múltiples especies y razas fijándose en lo que ocurre en la Tierra, unas apoyando la involución, otras apoyando la evolución, y que de todo esto además tenemos no solamente lo que es la evidencia por observación y por experiencia directa de contacto, sino que además los textos espirituales revelados modernos, los que nosotros divulgamos, en los que nos basamos, se basan también en esta información. Ellos nos están confirmando que hay muchas entidades que nos rodean, que están cerca de la Tierra, que están pendientes, que nos dan información, que intentan neutralizar los unos lo que hacen los otros y que lo que hay aquí es una batalla con todas sus letras que no vemos, que está por encima de lo que es la experiencia puramente humana. Hay una batalla por encima y hay una batalla en el mismo planeta que es precisamente todo esto que se está ocultando a la humanidad, que es lo que está ocurriendo y que lo sabe esa élite minoritaria y que solo somos conscientes de ello por el otro lado, pues la élite consciente que procede de la espiritualidad y que enlaza ya perfectamente la espiritualidad con el fenómeno extraterrestre y puede explicarlo en sus términos, que es la única forma en que se entiende correctamente. Tú no puedes hacer comprender el fenómeno extraterrestre si tú no vas más allá de lo que el cabal ha permitido que sea la ciencia humana. O sea, la ciencia humana ha avanzado muchísimo más, pero sin embargo está oculto ese avance, porque a los humanos se les está simplemente dando con cuentagotas la ciencia, pues precisamente con la finalidad, primero, de que no haya una progresión de conciencia y segundo, de que el control permita un enriquecimiento por parte de esas élites. No obstante, se sigue basando la opresión en una opresión materialista, que es lo que nosotros podemos ver y estamos viendo ahora normalmente. Entonces, la cuestión de la espiritualidad y la cuestión extraterrestre, Ricardo, ¿por qué es fundamental tener una visión espiritual de todo el fenómeno extraterrestre? ¿Por qué no se puede comprender de otra manera? Bueno,
no puedes comprender nada realmente si no le das una visión espiritual. Pero no hace falta ni que te vayas al extraterrestre. En tu día a día, fíjate, decía, se está librando una batalla, como también se está librando dentro de la Tierra. Como es arriba, es abajo. Y como es adentro, es afuera. Fíjate, si tú observas, esto es un clásico en consulta, ¿no? No, es que la culpa la tiene el otro, es que no estás poniendo el foco en lo que estás haciendo tú. Por lo cual la espiritualidad es imprescindible para entender todas las áreas de la vida y, por supuesto, comprender también el ámbito extraterrestre, el ámbito del contacto o cualquier otro ámbito sin espiritualidad. O sea, la espiritualidad para mí es como el siguiente paso cuando tú ya has cubierto una serie de necesidades. Hace 100 años era la supervivencia, poder comer, nadie se preguntaba si me gusta pintar o me gusta cantar, no, tú tienes que cultivar la tierra y comer. Luego ya la gente empezó a poder preocuparse de sus emociones y a vivir el mundo emocional y entonces tener deseos y poder llevarlos a cabo. Y lo siguiente, de manera natural, es preocuparte por qué hay más allá de lo aparente que también está dentro de ti. Entonces, bueno, es natural. Eva, ¿por qué la espiritualidad es la única vía para poder liberarnos en la Tierra de estas influencias negativas y poder ya comenzar un camino de evolución decidido y firme? Porque creo que es el único enfoque que te da la apertura suficiente inclusiva de absolutamente todo y poder meterlo dentro del corazón y gestionarlo de una forma que incluya todo, que te forme parte de todo. Porque si no formas parte de todo, no puedes aceptar que venga alguien de fuera, claro, que se sale de tu Efectivamente. universo conocido. Entonces, creo que es el único enfoque que puede aceptar esta nueva situación, entre comillas, desde el punto de vista del humano terrenal y básico. Claro, fíjate que creo que todos los contactos que ha habido, los históricos, los que los narra la Biblia o los que te los narra la tribu de África, de no sé dónde, o da igual, todos han tenido, todos, un cariz espiritual, incluso las apariciones de la Virgen en Lourdes. Es que hasta esos han tenido siempre, 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 siempre un trasfondo espiritual. Y claro, eso también nos lleva a ver que no hay tanta separación porque, ¿qué hace el ser humano observando las estrellas, ¿no? Desde la noche de los tiempos? Buscar respuestas. ¿Buscar respuestas de qué? De uno mismo. Entonces, no podría ser de otra manera que la búsqueda extraterrestre o el contacto extraterrestre no fuera de otra manera que no fuera espiritual. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo ya de este programa después de haber dado esa visión espiritual del asunto que al final pues es la que nosotros consideramos que es la adecuada, es la que consideramos que aporta mayor comprensión. Creemos que no se puede entender nada del fenómeno extraterrestre sin tener en cuenta la cuestión de la evolución de la consciencia de la humanidad, con lo cual un planteamiento puramente espiritual. Y lo que sí, a pesar de que yo creo que ha quedado suficientemente claro durante el desarrollo del programa, creo que vamos a remarcar, pues una vez más, ya para finalizar, nuestra posición personal respecto de la cuestión extraterrestre. Muy resumidamente y en esquema, Ricardo, ¿qué es lo que piensas tú de todo esto? Mi pensamiento, mi opinión es que esto es inabarcable. Esto no hay un parangón, no hay un equivalente en la experiencia del ser humano conocida como la exploración de la vida extraterrestre. Y creo que es, como he comentado anteriormente, un paso natural, algo que está aconteciendo, algo que es inevitable y que, bueno, que por supuesto pues es muy emocionante. Muy emocionante. Adelante, Eva, Yo tu posición personal. quiero contactar ya. Creo que es una amplitud de conciencia que nos lleva a otro nivel. Entonces es una necesidad, ¿no?
un aporte, volver a todos, un juntarse. Volver a nuestros ancestros, es una reunión, Sí. es ir en pro de la unión, en vez de la separación. Nosotros en otra dimensión y reconocernos, ¿no? Sí, lo que está claro es que para un estudiante de espiritualidad la cuestión extraterrestre ya no se puede desligar de lo que es nuestra evolución. Tenemos que salir del aldeanismo terrestre en el cual nos han tenido inmersos hasta ahora. Tenemos que empezar a normalizar que la vida se da en todos los escenarios del espacio-tiempo, que estamos rodeados de vida. Nos vamos a dar cuenta, tal como nos dicen, de que estamos muy atrasados con respecto a ellos. Ellos nos quieren ayudar. Ellos quieren que en la Tierra se produzca esa evolución final, pese a haberse diseñado esta experiencia humana en la Tierra con tantas limitaciones y pese a haber tenido esta lacra opresiva que hemos tenido durante toda la historia. Lo que ellos quieren es que por fin despertemos. Tenemos que hacerlo nosotros. Ellos nos pueden dar pautas de cómo hacerlo, pero no lo van a hacer por nosotros. Tenemos que ser nosotros mismos. Estamos todavía lejos. Todo esto no se va a producir mientras no haya un despertar espiritual, pues algo mayor del que hay hasta ahora. No digo masivo, porque ya sabemos por eso de la masa crítica que no hace falta que despierte tanta gente. Simplemente con que despierten unos pocos, ya el balance se va a compensar y ya vamos a estar en un punto de no retorno de despertar. Ya no va a poder realizarse una recesión. Pero, sin embargo, como estamos lejos, lo más importante es el trabajo interno, el trabajo espiritual, el trabajo en conciencia que debemos hacer cada uno de nosotros. A partir de ahí, todo será mucho más sencillo y no vamos a poder tener un contacto expreso y claro y directo con los extraterrestres que nos visitan, que están mucho más avanzados que nosotros, hasta que no tengamos un mínimo de evolución, porque es lo que nos va a permitir la comprensión, porque si no, tal como está ahora mismo la humanidad, ni siquiera acepta todo esto. Entonces, estamos lejos, podemos hacerlo. La vía de poder volvernos interestelares y relacionarnos con toda esa familia que tenemos por ahí fuera de antecesores es la vía de la evolución y, por supuesto, toda esta cuestión extraterrestre se tiene que circunscribir a la evolución espiritual. Pues bien, lo vamos a ir dejando. Esta ha sido nuestra segunda edición de La Noche Sutil y simplemente pues pediros que os apuntéis, que os suscribáis al canal de Espacio Sutil Televisión. Seguiremos haciendo estos programas de espiritualidad y de misterio. Tenemos muchos otros programas que ya están o bien funcionando o bien en vías de diseño, de planificación, que irán saliendo en breve. Y, por supuesto, pues también podéis suscribiros al canal madre de Espacio Sutil Televisión, que es el canal de Espacio Sutil, esta vez un canal estrictamente dedicado a la divulgación de la espiritualidad profunda. Pues nada más, nos vamos a despedir, nos vemos la siguiente Noche Sutil, ya comentaremos algunas cuestiones sobre estos dos pasados programas, porque el que tenemos previsto tiene bastante que ver con todo esto que hemos hablado estos dos primeros programas. Va a ser una apuesta arriesgada, va a ser una apuesta muy reveladora. No queremos renunciar tampoco a poner nuestro granito de arena en la divulgación desde el punto de vista no ya de la espiritualidad, sino de la consciencia, algo más general en la humanidad, y vamos a seguir ahí con ello. Por lo tanto, nos despedimos. Hasta luego. Placer. Chao.